todo lo que ustedes expusieron, tenemos una visión muy negativa. Y recuerdo que el general Licandro, que lo desperdiciamos, la verdad que Licandro sí tenía otra visión, decía que el Estado, y ahí está lo de la fuerza de ocupación, era un Estado dentro de otro Estado, la fuerza militar, un Estado dentro del Estado para satisfacer sus intereses corporativos. Y en realidad es así porque hay un alejamiento de los militares respecto de la sociedad en su conjunto. Nosotros no penetramos esa estructura, es cerrada, es opaca, no se sabe lo que pasa adentro, salvo de vez en cuando salta algo. En este momento se ha dado la discusión de la ley del servicio de retiros y pensiones, la verdad que con un resultado que no era el que hubiéramos querido, pero después hay otras pequeñas cosas, como cuando sale una fuerza en una misión de paz, los ascensos prácticamente no se discuten, y ha sido muy frustrante para todos nosotros que en periodo democrático, primero empezamos en el 85 con Sanguinetti, que ya sabemos que fue su comandante en jefe, Medina, después el ministro. Realmente mandaron los militares claramente. Después, en tiempos de la calle lo mismo, fue ascendiendo, y en tiempos del frente también ascendieron militares que no tenían que haber ascendido. Y también hubo un gran empuje, por ejemplo, un rechazo con el procesamiento del general que el frente había ascendido y que resultó procesado por un homicidio, un crimen cometido en la tortura. En realidad también señales muy equívocas de parte del Ministerio de Defensa, del propio presidente de la República, como que no sabemos qué era lo que había detrás. En realidad se habla mucho de los pactos, y nosotros no podemos estar atados por ningún pacto, ni el pacto de Cunaval, ni los presuntos pactos de los Tupamaros con los militares, no. Acá está la Constitución y la ley. Y justamente Licandro decía, porque me acuerdo siempre de Licandro porque eran cosas que él repetía, no hay que hablar de acercamiento con las Fuerzas Armadas, que cumplan la Constitución y la ley. Da la impresión que ahora no hay una, ustedes me dicen hasta cuándo sí, no hay una voluntad política de que haya subordinación efectiva, de que cumplan los mandatos del presidente. La oposición en conjunto ha dado señales muy negativas cuando, por ejemplo, se impuso una sanción al comandante en jefe y socavan la autoridad del presidente de la República, que es el comandante en jefe, discutiendo la sanción y si estuvo bien y si podía hablar. No me siento sobre las cosas que ha hecho Manini, desde los Nini para adelante, muchísimas cosas, su cuenta de Twitter, hay una cantidad de... Manini ha sido como la gota que desbordó el vaso. Pero no nos olvidemos de que en el primer gobierno de Tabaré, cuando Tabaré le pidió a los comandantes que le dieran informes, la mayor parte de esos informes fueron mentiras. Y rescato que hay cosas de la Fuerza Aérea que sí fueron ciertas, pero lo que el ejército informó realmente da vergüenza. Entonces fuimos en aquel momento a buscar la tumba de la madre de Macarena, todo aquella, estaba Barnés, estaba Díaz, todos esos generales, estaba Glodowski que fue ascendido a general y era coronel, después de todo aquello lo ascendió Tabaré Vázquez a general. Una señal muy negativa ese ascenso de Glodowski, y así se fueron dando muchas cosas. Lo que pasó con el plebiscito rosado, por supuesto, y nunca sabemos qué pensaban. Cuando trabajábamos en proyectos de ley, y lo sabe Pablo, había una cuestión rara, gente que estaba para hacer un proyecto que sirviera y otra gente que estaba bombeando, y al final el proyecto que salió tiene sus defectos.
Pero de cualquier manera yo un poquito quería hacer hincapié en ese aislamiento, en esa cuestión de la casta militar, que está abonada por ser un ejército de reclutamiento voluntario, la familia militar, la defensa cerrada de los militares a sus compañeros de armas, los obstáculos que han puesto a las investigaciones, y no ha habido presidente que los haya obligado, compelido a informar. Y si no informan, sanción. Entonces, esa cuestión viene de la educación, de la formación. Hay una ley de... Poco se avanzó en leyes, pero hay una ley de enseñanza policial y militar, que es la 19.788. Es muy interesante la ley. La aplicación práctica es otra cosa. La educación en derechos humanos en el Ministerio de Defensa se cumple con algún requisito, pero después está el entrenamiento. Y me acuerdo que también de Lebel, que me acuerdo siempre de las personas que yo consulté para interrogar, vamos a decir, porque si no, si uno no maneja cierto lenguaje no puede interrogar. Lebel hablaba de que era una educación para matar o para morir. O sea, que era una educación violenta, agresiva, donde el orden era un fin en sí mismo, donde se cultivaban esos valores tremendos, así como el culto a la patria, el honor, la lealtad, todo ese tipo de cosas. Y tenemos que la ley orgánica del 74, que es la ley de la dictadura, está vigente, no se derogó. Y esa ley tiene conceptos. ¿Por qué en tantos años no se...? Ahora recién estamos hablando de que, bueno, tantas veces se ha intentado, recién ahora se está hablando de la ley de defensa, está la ley marco de defensa, pero la ley orgánica militar no se modificó. Y si ustedes van a ver lo que dice la ley del 74, no pueden creer que eso esté vigente, porque habla de conceptos de seguridad nacional, de requisas. Bueno, felizmente en la ley marco hay un artículo 33 que al final que dice: quedan derogadas las disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a la presente ley. Entonces con eso podemos decir tácitamente queda derogado todo ese disparateo. Puede ser, pero no podemos tener esa vergüenza. Algo en serio. Es una vergüenza. Entonces, no sé qué me queda, pero hay una cosa que también a mí me ha chocado muchísimo. Ellos tienen todo diferente, ahí está el núcleo cerrado que se les permite, ¿no? Porque tienen diferente enseñanza, tienen diferente atención médica, tienen prestaciones de la seguridad social diferentes, tienen un sistema disciplinario diferente y tienen una cárcel diferente, ¿no? Ustedes saben que la cárcel, la 8, que es del Ministerio Interior, por fuera la rodea otro cuartel que también se llama, es el 8, pero es militar, y ahí mandan los militares. Entonces, no ha habido voluntad. No ha habido voluntad y no sé si hay movilización suficiente para que las cosas cambien. Sí. Y no, déjame decir una cosa del honor, que a mí me interesa, porque un militar al cual yo interrogué, que tuvo un cargo muy importante en el gobierno de la calle, me dijo: doctora, ¿cómo me puede decir eso? En mi casa se desayunaba honor, se almorzaba honor y se cenaba honor. Entonces, como está vigente, ellos tienen un reglamento distinto, ellos son los que tienen honor, los otros funcionarios públicos no tienen honor. Y justamente en el artículo, ellos dicen que el honor es la virtud militar por excelencia, es una religión, la religión del deber, que señala en forma imperativa el comportamiento que corresponde a cada circunstancia. Y dicen: deberá tener en cuenta que las Fuerzas Armadas son una institución de excepción, diferenciada de la sociedad civil, a la que está confiada la custodia de los bienes espirituales y materiales de la nación, y que en consecuencia cada oficial está obligado a ser modelo de conducta.
Es una ley, aparte de inconstitucional, un decreto que lo hizo el Goyo en el último momento, que sería febrero del 85. Pero marca un poco esa diferencia de cómo se trata un militar y cómo se trata un civil, el que tiene honor, el que no tiene honor, los que somos enemigos de la fuerza, la gente de izquierda es enemiga y sigue siendo enemiga. Si se ha penetrado al ejército, yo creo que no. Yo creo que no encuentro en la gente más que uno puede tratar, en la gente un poco más joven, como que se está transmitiendo de tanda en tanda una interpretación de lo que fue la lucha contra la subversión y todo eso, y cada vez se ve más, y cada vez la gente más joven que no lo vivió, pues no sé si no lo supimos transmitir, pero hay una responsabilidad del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, sobre todo. No sé si se me terminó. No, por ahora no. Pero sería interesante preguntarle, por ejemplo, hay dos diputados aquí, es decir, ¿qué opinión tienen? Perdón. El 5. El 5, bien. De vuelta. Preguntarle a los dos diputados que están acá si comparten la visión de la doctora respecto de, por lo menos, la ambigüedad de la política de un gobierno de izquierda, ¿no? Luis.